que yo ajuste un proceso de inyección, forzosamente necesitamos relacionar estas cuatro partes. Vamos a llamarle estos cuatro sistemas en la inyección de plásticos, que son pieza, máquina, molde y materia prima. Si no relacionamos estas cuatro partes, difícilmente vamos a tener un proceso de inyección de plásticos bien ajustado. La finalidad de utilizar el moldeo científico es que nuestros procesos sean repetibles, que sean constantes y que además podamos mantenerlos estables. Después de esta pequeña plática, vamos a entender perfectamente que si lo ajustamos a través de este método, si lo programamos a través del moldeo científico, quien ajuste el proceso, cualquiera de todas las personas que intervienen en su planta, sea un ajustador, un ingeniero de procesos, el director de la planta, el supervisor, sea en México, en China, en Japón, en cualquier país, solamente hay una manera de ajustar un proceso, ¿sí? Y es a través de este método. Si nos pusiéramos a ver todas las fórmulas que involucran la inyección de plásticos a través del moldeo científico, nos meteríamos en cálculo integral, cálculo diferencial, series de Fourier, transformada de Laplace, transformada inversa de Laplace, y empezamos a hacer una complicación cuando en realidad es tan sencillo ajustar. Lo que hemos hecho a través de estos 30 y tantos años de experiencia alrededor del mundo ajustando procesos, principalmente para Volkswagen y Audi de México, bueno, y en varias empresas a nivel gerencial, pues hemos encontrado una serie de fórmulas sencillas, traducidas a sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, que nos hacen más fácil poder ajustar, setear un proceso de inyección de plásticos. Entonces, vamos a ver esta pequeña introducción de la inyección de plásticos a través del moldeo científico. ¿Por qué ponemos una planta ensambladora? Pues porque actualmente ustedes saben que la mayoría de los autos lo que persiguen es ser autos más económicos o donde tengan mayor rendimiento de combustible, es decir, mayores kilómetros recorridos con menos combustible utilizado. Para que esto suceda, los carros tienen que ser. Les pido un favorzote a ver si pueden apagar sus micrófonos para que no metamos interferencia. Entonces les decía, ingenieros, sí, ¿no se ve? A ver, espérenme, entonces déjenme ver qué está pasando, por favor, una disculpa. Vamos a ver aquí. Me dices, por favor, ingeniero Abel, cuando ya veamos la presentación, si eres tan amable. Ya está entrando. Dice que ya se ve. ¿Es correcto? Dice ahí. Si me hacen favor, échenme la mano apagando sus micrófonos, por favorcito. Ok, entonces vamos a ver esta pequeña introducción al proceso de inyección de plásticos a través del moldeo científico. Decíamos, muy utilizados los plásticos, yo les puedo asegurar que el 90% de las partes de un automóvil son plásticas, y decíamos, la finalidad es hacer carros más livianos, que tengan mayor número de kilómetros recorridos con menos combustible utilizado. Para poder hacer esto, entonces las piezas metálicas están siendo sustituidas por piezas plásticas, donde además, aunque parezca sorprendente, las piezas plásticas tienen mejores características físicas, químicas y principalmente mecánicas que muchas piezas metálicas. ¿Sabe? Acuérdense, ingenieros, que dentro de los métodos de moldeo de plásticos existe una gran variedad, es decir, existen varios métodos de transformación de un plástico para convertirlo en producto terminado. Algunos de estos ejemplos son extrusión soplado por biorientación, compresión, termoformado, también encontrado en la literatura como termoconformado, rotomoldeo, y hay una serie de procesos de transformación de plásticos
que necesitan una alta presión para poder ser transformados en producto terminado. Dentro de estos métodos de alta presión se encuentra la inyección de plásticos. Entonces, el moldeo a través de la inyección de plásticos es uno de los métodos que requiere una alta presión. A esa alta presión normalmente le llamamos fuerza de cierre. Entonces, la alta presión o fuerza de cierre es la fuerza que va a mantener cerrado mi molde y que no se abra mientras estoy inyectando. ¿Sale? Ok. ¿Qué es el moldeo científico? El moldeo científico es una metodología. Para que nos quede más claro el concepto, es una programación para optimizar el proceso de inyección de plásticos a través de técnicas organizadas, respaldadas y documentadas científicamente con el propósito de minimizar recursos, maximizar la calidad de los productos y, lo más importante, manteniendo esos procesos estables, que sean repetibles y que los podamos controlar. Es decir, a través del moldeo científico, nosotros vamos a obtener piezas con la misma calidad, según hayamos ajustado el proceso, pero todas buenas o todas malas, según hayamos ajustado el proceso. A través del moldeo científico vamos a tener puras piezas buenas, pero ya no vamos a tener la situación de que unas son buenas, otras son malas, de repente salen incompletas, otras me salen con rebaba. Entonces vamos a ajustar ese proceso a través de la programación de las variables que intervienen en la inyección para mantener un proceso estable, repetible y que lo podamos controlar. ¿Vale? Echen la mano, por favor, para que no tengamos interferencia, por favor, ingenieros. Ok, entonces, el ajuste de un proceso de inyección, lo que normalmente llamamos un setup, vamos a ver que depende de modelos matemáticos previamente definidos y no dependen del feeling del ajustador. Es decir, en muchas empresas nos dicen, oye, es que no vino el bueno y no pudo tener procesos estables. Entonces, quien lo ajuste a través del moldeo científico, siguiendo esa misma metodología, todos tenemos que llegar a un único ajuste a través del moldeo científico. ¿Vale? Para que comprendamos a grandes rasgos qué es el seteo del moldeo científico, que dijimos es una programación. En la parte izquierda de este flyer vemos que están las 4 partes fundamentales de que hablamos: geometría de mi pieza, características de mi máquina, características de mi molde y propiedades del material. Entonces, nuevamente, pieza, máquina, molde y material. Tenemos que relacionar esas 4 partes para que tengamos un ajuste perfecto a través del moldeo científico. Ejemplo, ¿qué vemos en la geometría de la pieza? El espesor máximo de pared de mi pieza. Para calcular tiempo de enfriamiento, tiempo de carga, tiempo de sostenimiento, tiempo de ciclo. Vemos también en las características de mi máquina el área proyectada para determinar la fuerza de cierre necesaria para mantener mi molde cerrado y que no se abra mientras inyecto. ¿Sí? El peso de la pieza, por ejemplo. Características de la máquina. ¿De qué tonelaje es mi máquina? Distancia entre barras y columnas. Utilización del 80% de la superficie útil de las platinas como mínimo. Distancia de carga máxima de mi unidad de inyección. Capacidad máxima de carga para ese material en específico cuando recorro toda la distancia de carga. ¿Sí? Características de mi molde. Si mi molde es de colada fría, si es de colada caliente, si lo enfrío con agua de chiller, si lo termorregulo con agua a ciertos grados centígrados, por ejemplo. ¿Cuántas cavidades tiene? Si ocupo valve gauge, ¿cómo es la colada? ¿Es submarina? ¿Es en forma de abanico? Etcétera. Propiedades del material. En la ficha técnica de mi material que voy a ocupar,
voy a determinar también el rango de temperatura de plastificación de mi material, el índice de fluidez, ¿sí? Si es un material higroscópico que necesito secarlo, ¿a qué temperatura lo voy a secar y cuántas horas de secado necesita? Son algunos de los ejemplos de todas las variables que tenemos que considerar cuando hacemos un seteo, un ajuste de un molde a través del moldeo científico. No lo olviden, Inges, pieza, máquina, molde y materia prima. ¿Sí? Con esos cuatro grupos de variables que voy a encontrar, voy a ajustar, voy a setear mi proceso. En un proceso de inyección de plásticos, que lo ven en un recuadro a la mitad de este flyer, lo único que ajustamos en un proceso de inyección de plásticos son 5 grupos de variables. Lo único que hacemos en una máquina de inyección es ajustar temperatura, velocidad, presión, distancia y tiempo. Y al utilizar el moldeo científico vamos a calcular, vamos a programar cada una de estas variables que intervienen en mi proceso de inyección. Ejemplo, temperaturas, temperatura del aceite, temperatura del termorregulador, temperatura de las resistencias que le pongo al cañón, etcétera. Velocidades, velocidad de inyección, velocidad de carga, velocidad de salida de mis expulsores, velocidad de retroceso de los expulsores, velocidad de cierre del molde, velocidad de apertura, etcétera. Presiones, presión de inyección, la misma fuerza de cierre que es una presión, presión de expulsión de los botadores, presión cuando cargo el material, etcétera. Distancias, distancia de carga o dosificación, punto de transferencia que lo puedo manejar en distancia, cojín de masa, que es una distancia, distancia de apertura de mi molde, etcétera. Tiempos, tiempo de enfriamiento, tiempo de ciclo, tiempo de sostenimiento, tiempo de carga, etcétera. Entonces, todas las variables que intervienen en un proceso de inyección de plásticos están agrupadas en cualquiera de estos 5 sistemas y al final de cuentas lo que perseguimos a través del moldeo científico es que todas estas variables las ajustemos, las programemos, las determinemos a partir de las características de mi pieza, de mi máquina, de mi molde y de mi materia prima. Y lo sorprendente de todo este proceso es que cuando lo hayamos ajustado a través del moldeo científico, lo único que tenemos que controlar a la salida, las variables que nos van a determinar si mi proceso quedó correctamente ajustada, es mi tiempo de carga, ¿sí? O sea, el tiempo que me tardo en cargar, mi tiempo de inyección, el tiempo que ciclo a ciclo me tardo al inyectar, cojín de masa, cuántos milímetros de cojín me quedan cuando acabe de inyectar, ¿sale? Estos 3 valores, ingenieros, tiempo de carga, tiempo de inyección, cojín de masa, van a variar en el orden de las décimas o centésimas. Cuando ustedes ajusten un proceso a través del moldeo científico y tiempo de carga, tiempo de inyección y cojín de masa varíen en el orden de las centésimas o décimas, quiere decir que yo tengo un proceso correctamente ajustado a través del moldeo científico. No necesitamos 50 variables para controlar un proceso. Las mandatorias, las que tienen el efecto determinante después de haber ajustado mi proceso, son tiempo de carga, tiempo de inyección y cojín de masa. Y una pequeña fórmula que le llamamos porcentaje de eficiencia de inyección, que lo vamos a ver más adelante. Eso lo hacemos nosotros directamente en el proceso. Y me va a dar un valor. Ese valor, lo vamos a ver, me va a quedar comprendido del 95 al 98%. Cuando el valor me da abajo del 95%, me dice, oye, tu proceso tiene exceso de sostenimiento. Me pasen la presión de sostenimiento en el tiempo de sostenimiento o seleccione mal mi punto de transferencia, principalmente. Oye, me salió arriba del 98%, me falta sostenimiento. No, me faltó tiempo de sostenimiento, presión de sostenimiento o definí mal mi punto de transferencia. Entonces, para
Terminar esta parte de la presentación de esta página, acuérdense, yo voy a ajustar un proceso a través del moldeo científico, que es una programación de todas mis variables que caen dentro de estos 5 grupos: temperaturas, velocidades, presiones, distancias y tiempos, a través de ajustar las características de mi pieza, de mi máquina, de mi molde, de mi materia prima, para controlar a la salida mi tiempo de carga, mi tiempo de inyección, mi cojín de masa y el porcentaje de eficiencia de inyección. Entonces, todo el moldeo científico está contenido en esta parte y vamos a ver algunas pequeñas fórmulas que les van a ayudar mucho para ajustar sus procesos. Dijimos máquinas, las máquinas que ustedes quieran, chinas, japonesas, alemanas, lo que quieran, Krauss, Maffei, Engel, Cincinnati, Arbor, BMW, Nisei, la que ustedes quieran, hasta Haitian. ¿Sí? Cualquier tipo de máquina maneja las mismas variables que vimos que están agrupadas anteriormente en cualquiera de los 5 grupos de variables. Dijimos máquinas, ¿sí? Piezas, las piezas que ustedes quieran. Pueden ser piezas automotrices, pueden ser piezas del sector agrícola, pueden ser un matamoscas, un plato, una taza, lo que ustedes quieran. Todas se ajustan de la misma manera. Todas siguen el proceso del moldeo científico a través de la inyección. Ejemplo de moldes: moldes de colada caliente, moldes de colada fría, moldes mixtos, moldes con torpedos, moldes que necesitan valve gate, lo que ustedes quieran. Todos se ajustan de la misma manera. Tipo de materia prima, material que ya viene con el color que vamos a utilizar, que le llamamos material precoloreado. Puede ser material natural. Normalmente los debemos de pigmentar con Master Bash, que son unos pellets pequeñitos como las lentejas, que ya tienen el color concentrado, y algunos más ocupan polvo para pigmentar, que bueno, no se los recomiendo. Pero al final de cuentas regresamos un poquito a esta parte nada más para que ustedes vean lo que dijimos. Para ajustar un proceso de moldeo a través del método científico necesito características de mi máquina, características o geometría de mi pieza, características o condiciones de mi molde y materia prima. Si no consideramos estos 4 factores indispensables, jamás vamos a poder ajustar un proceso a través del moldeo científico. Entonces, nuevamente, ingenieros, los requerimientos necesarios para un ajuste del proceso de inyección de plásticos a través del moldeo científico: geometría de mi pieza, características de la máquina, características de mi molde y propiedades del material. ¿Por qué lo repetimos 50 veces en menos de una hora? Porque es la base del moldeo científico. Incluso en los cursos que damos, les decía a los participantes, ahí en la cabecera de su cama, donde tienen una frase así grandota que dice: mi vida, te quiero mucho, abajo pongan geometría de la pieza, características de la máquina, características del molde y propiedades de la materia prima. ¿Sale? Algunas, vamos a llamarle alguna teoría básica, fundamental para poder ajustar el proceso de inyección de plásticos. Acuérdense que todos lo que nosotros llamamos normalmente resinas, en realidad son polímeros. Los polímeros es la combinación de unos miles, cientos de monómeros, ¿sí? Que es la parte más pequeña del plástico. Un polímero es la combinación de cientos o miles de monómeros que se unen a través de una reacción química llamada polimerización, donde comparten los electrones del último nivel de energía, electrones de valencia, para formar compuestos. Entonces, el polímero es un compuesto resultante de muchos monómeros a través de una reacción química que se llama polimerización. Acuérdense que tenemos materiales termoplásticos. Todos los materiales termoplásticos son aquellos que los puedo reprocesar 1, 2, 3, 4 veces las que yo quiera, teóricamente, porque pierden propiedades físicas, químicas y principalmente mecánicas. Pero un material termoplástico, si saco una pieza mala,
la puedo moler y volver a intentar sacar la misma pieza. Los materiales termofijos no. Eso es una vez que ya saqué la pieza, no la puedo moler y tratar de sacar la misma pieza. Esa clasificación básica se llama clasificación de los polímeros por su efecto al calor. Teórico, no nos afecta mucho para el moldeo científico, pero la otra clasificación, la que dice que los materiales se clasifican por su estructura molecular. Tenemos materiales amorfos, característica principal tienen baja contracción, y materiales semicristalinos que tienen alta contracción. Materiales amorfos son todos aquellos materiales que si los pudiéramos ver a través de un microscopio, las moléculas están desordenadas, como cuando íbamos vamos a ponerle en el bachiller, y nos invitaban a una fiesta el fin de semana y de noche, y entonces unos acababan en el sillón, otros tirados en el piso, casi uno encimado con otro. Así se encuentran de los materiales amorfos, están desordenadas. Esos materiales, su característica principal, tienen baja contracción. Materiales semicristalinos forman una estructura completamente ordenada, hagan de cuenta que guardan su sana distancia, y son materiales que tienen una alta contracción. No se preocupen tanto en la clasificación de amorfos o cristalinos. Cuando ajusten su proceso a través del moldeo científico, en la ficha técnica del material aparece material amorfo o material cristalino. Cuando aparezca la palabra amorfo, dicen, güey, es un material que tiene baja contracción. La contracción es un efecto natural de todos los plásticos que en el momento en que la pieza deja de sentir contacto con el molde, exactamente cuando actúan los expulsores, marco botador, exactamente cuando deja de tener contacto la pieza con el molde, la pieza se tiende a hacer más chica, ¿sí? Entonces los materiales amorfos contraen poco, la pieza se hace chica muy poco. Materiales semicristalinos tienen alta contracción, se hace más chica la pieza en una proporción más alta que en los amorfos. Para contrarrestar este efecto, nosotros utilizamos el sostenimiento, tiempo de sostenimiento y presión de sostenimiento, que además los vamos a calcular a través del moldeo científico. Nada de lo que hagamos en un proceso de inyección, dijimos, es a feeling. Ya no vamos a decir, oye, es que mi pieza sale incompleta. Súbele 3 grados a la temperatura del cañón. Oye, pero ya saca rebaba. Auméntale la fuerza de cierre. ¿Cuánto le estás dando? 80 toneladas. ¿Y de cuánto es la máquina? De 100, dale los 100, güey, de una vez, en caliente. Y empezamos a desajustar un proceso porque lo hacemos en forma empírica. ¿Sale? Entonces, esta es una teoría básica que necesitamos. Amorfos o cristalinos es un término que lo vamos a encontrar en la ficha técnica del material. Bueno, recuerden también que hay algo que se llama contracción y deformación. Son 2 términos muy importantes de manejar dentro del moldeo científico porque a veces los confundimos, ¿sale? Contracción es un cambio de volumen que sufre una pieza cuando se enfría una vez que la transforma. Cambio de volumen. En inglés, shrinkage. Cambio de volumen. ¿La pieza se hizo más chica o se hizo más grande? Cambio de volumen. ¿Sale? Deformación o distorsión. Cambio de forma de una pieza cuando se enfría una vez transformada, que en inglés se llama warpage. Entonces, shrinkage, mi pieza cambió de volumen. Warpage, mi pieza cambió de forma. ¿Por qué hacemos mención de estas 2 situaciones en el moldeo de la inyección? Pues porque es básico para que podamos ajustar un proceso a través del moldeo científico, saber si es una contracción, es un cambio de volumen, o si tengo una deformación en mi pieza, que es un cambio de forma. Dependiendo, cualquiera de estos 2 factores o variables va a ser la forma en que voy a proceder para reajustar mi proceso en un momento dado o para saber dónde tengo el problema y qué variable tengo que mover, ¿sabe? Acuérdense que la contracción es inmediata cuando la pieza sale del molde, cuando deja de sentir contacto la pieza con el molde, pero hay algo que dura aproximadamente 24 horas más donde la pieza sigue encogiendo y se le llama postcontracción. Hay quien mide su pieza, los de calidad, cuando acabo de sacarla inmediatamente de producida y dicen, ok, está bien en dimensiones. Y al otro día dicen, no, y algo pasó.
la pieza se encogió. Pues no pasó nada, simplemente actuó la poscontracción que tarda aproximadamente un periodo de 24 horas. Pero cuando ajustemos el proceso de inyección a través del moldeo científico, olvídense de la poscontracción. Casi no va a existir. Y si existe, va a ser mínima. ¿Por qué? Porque al ajustar mi proceso a través del moldeo científico, estoy calculando exactamente el tiempo de enfriamiento, que en inyección de plásticos se llama cristalización de mi pieza, hasta en el momento en que solidifique correctamente para evitar la poscontracción. ¿Vale? Okay. Acuérdense, ingenieros, materiales amorfos y materiales cristalinos, dijimos bien especificado en la ficha técnica del material. Los materiales amorfos que dijimos tienen una estructura molecular desordenada, tienen también un rango muy grande para poder transformarlos del estado sólido. Acuérdense, no es al estado líquido. Transformar un plástico es convertirlo del estado sólido al estado fluido, como la pasta de dientes, pero caliente. Esa transformación se le llama plastificación. Los materiales amorfos tienen un rango muy grande para poder plastificarlos en cuanto a lo que se refiere a la temperatura. Es decir, yo puedo aumentar la temperatura y la fluidez casi se mantiene constante. Por eso ajustar un material amorfo es mucho más fácil que ajustar un material cristalino, porque los materiales cristalinos, conforme voy aumentando la temperatura, también va aumentando la fluidez. ¿Sale? Entonces, con esa parte, la fluidez en un proceso de inyección es como la sangre para nosotros. Y muchas veces cambiamos de materia prima y la fluidez no la consideramos para nada. Materiales amorfos, tengo un chancesote de jugar con la temperatura y no aumento la fluidez. Materiales cristalinos, tantito muevo la temperatura y descompenso mi proceso. Ejemplo de un material cristalino puede ser una poliamida. No me dejarán mentir que cuando ajustan una poliamida, tantito muevo la temperatura, le subo unos cuantos grados y mueve la unidad de inyección. Le bajo unos cuantos grados y se tapa. ¿Por qué? Porque al variar la temperatura estoy variando el índice de fluidez y entonces mi material o fluye mucho o no fluye. Este punto de fluidez exacto para transformar en los materiales cristalinos del estado sólido al estado fluido se llama punto de transición vítrea. Mientras no alcance ese punto de transición vítrea con el ajuste correcto, jamás voy a poder controlar un proceso de inyección. Lo sorprendente es que cuando lo hagamos a través del moldeo científico, no vamos a tener esos problemas. Acuérdense, uno de los valores más importantes es la fluidez de mi material, es decir, los gramos por segundo, la velocidad con que fluyen dentro de mi unidad de inyección. ¿Sale? Ejemplo de una unidad de inyección, todos los conocemos, es un cañón que tiene un husillo. El husillo no tiene el mismo paso, es decir, la misma distancia entre un álave y el otro. El husillo no tiene la misma altura entre la cresta y el valle en todo el sinfín. Generalmente en la primera parte donde está la tolva de alimentación, ese primer tercio se le llama zona de alimentación. ¿Sí? Las crestas y los valles de los husillos están muy separadas de la camisa interna del cañón para permitir que los pellets pasen con facilidad. En la parte de en medio, los álabes casi rozan con la camisa del cañón. Y como es muy pequeña la distancia, es ahí donde plastifico mi material, exactamente en esa parte donde convierto mi material del estado sólido al estado fluido. Es decir, ahí ya no son pellets, ahí ya son fluido. Y en la tercera parte del cañón que nosotros vemos en rojo, estamos hablando de un cañón convencional, bueno, ahí los álabes, la altura de los álabes no están tan separados como en la primera zona de alimentación, pero no están tan juntos como en la zona de plastificación. Se encuentran a un nivel intermedio. Ya mi material es fluido. ¿Para qué me sirve esta separación de los álabes? Para homogenizar,
perfectamente la mezcla de mi material. Dependiendo lo que necesitemos, es donde puedo subir tal vez unos cuantos grados la temperatura del cañón. Lo importante que entendamos aquí es que las temperaturas del cañón no sirven para ajustar mi proceso. Las temperaturas del cañón no sirven para ajustar mi proceso, ¿sale? Sirven para facilitar el paso del material a través del cañón, ¿sí? Pero no lo plastifican, lo calientan. La plastificación en realidad se logra con las revoluciones por minuto que yo le dé a la carga, y eso depende del espesor de pared de mi pieza. Lo vamos a ver, ¿vale? Entonces dijimos, para que yo pueda transformar un material plástico, ¿sí?, voy a convertirlo del estado sólido al estado fluido a través de dos procesos. Por conducción, o sea, por calentar los pellets con la temperatura que le damos a la resistencia, pero solamente representa el 20% de mi plastificación. Y la otra es por fricción, a través de las revoluciones por minuto o la velocidad que le dé cuando cargo el material, y eso representa el 80% de mi plastificación. Entonces, ahorita ya saben que no voy a corregir los problemas de mi proceso de inyección con las temperaturas del cañón, porque solamente corregiría el 20% de mi problema. Sin embargo, cuando yo muevo la fricción del cañón, más o menos revoluciones, más o menos velocidad de carga, voy a plastificar mi material correctamente al 80%. A través del moldeo científico, cada uno de estos dos valores se calcula. No es de que, oye, pues mi material como que sale frío, dale más revoluciones por minuto. Oye, pero ya le di casi todas las revoluciones que da la máquina y toda la presión y sigue saliendo muchas mis piezas. Ponle más contrapresión. ¿Sale? ¿No? Las temperaturas del cañón se calculan de acuerdo al tiempo de residencia, el tiempo que un pellet tarda desde que entra por la garganta hasta que sale por la punta del cañón. La fricción de mi material, el tiempo de carga, se determina por el espesor de pared de la pieza. No porque si mi pieza es grande o es chica, si mi molde es grande o es chico, se determina por el máximo espesor de pared de la pieza. Es decir, la parte más gruesa que tiene mi pieza. Algunos factores a considerar previos antes al ajuste del proceso de inyección de plásticos a través del moldeo científico. Dijimos, tengo que considerar la geometría de mi pieza. Mi pieza es recta, tiene cierta curva, cambia de espesor, geométricamente es muy regular, geométricamente tiene una forma muy complicada. ¿Cuánto pesa mi pieza? ¿Qué tipo de material lo ocupo? Oye, ¿es un ABS? ¿Es un PMMA? ¿Es un POM? ¿Es un Noril? Etcétera, ¿no? Número de cavidades de mi molde es 1 más 1, 2 más 2, 2 cavidades, 4 cavidades, etcétera. Números de circuito de enfriamientos que tiene mi molde, que estamos acostumbrados a poner puentes. Mal hecho, ingenieros. No pongamos puentes hasta donde podamos, porque eso hace que la temperatura del molde no esté uniforme y eso crea un espesor de pared diferente en las partes de la pieza. Molde de colada caliente, si es de colada fría o es colada mixta. Si el molde lo enfrío con agua de Schiller, o con un termorregulador a cierta temperatura, eso también viene en la ficha técnica del material. Checar tipo de inyección del material al molde, o sea, es en abanico, es en submarino, etcétera. Tipo de botado o expulsión de mi pieza es un marco botador, se hace a través de nollos, los nollos son hidráulicos, los nollos son eléctricos, se expulsa con botadores, etcétera. Distancia máxima de recorrido del husillo. Para esa máquina donde voy a montar mi pieza, ¿cuántos milímetros como máximo recorre mi unidad de inyección? Cuando recorre esos milímetros máximos mi unidad de inyección, para ese material en específico, ¿cuántos gramos me carga? En pocas palabras, debemos de saber para cada tipo de material cuántos gramos carga mi máquina y cada una de las máquinas que tengamos.
Distancia máxima de recorrido del husillo, dijimos carga máxima de inyección, dimensiones del molde, cuánto tiene de largo, alto, ancho, etcétera, y que esas dimensiones me van a permitir que quepa entre las barras y columnas de mi máquina, que el molde tenga una altura mayor a la altura mínima de la máquina para poder bridarlo, y que la altura máxima de la máquina me permita que cuando el molde abra pueda salir mi pieza y el sistema de expulsión que tenga, y además, si tengo un robot, pues que el fin de brazo pueda hacer los movimientos dentro de la unidad de cierre. ¿Sale? Algunos ejemplos que tenemos que considerar antes del moldeo científico. ¿Okay? Lo bueno, el sistema del moldeo científico. Lo primerito que debemos de calcular es la fuerza de cierre. Olvídense de las fórmulas complicadas que encuentran en los libros o en la literatura en el internet. Se los garantizo, casi se los puedo sellar con sangre, porque hemos ajustado, ¿no?, los 6,000 moldes bajo este sistema. Fuerza de cierre, que lo vamos a definir en toneladas. Solamente voy a calcular mi área proyectada en centímetros cuadrados. O sea, van a sacar cuánto tiene esa área proyectada de mi pieza. El área proyectada de mi pieza es lo que yo veo en el molde cuando el molde lo abro y presento la pieza como si hubiera quedado pegada en la cavidad fija. Todo lo que veo de plástico, eso se le llama área proyectada. Lo calculo en centímetros cuadrados para cualquier tipo de material. Lo multiplico por 4 kilonewtons sobre el centímetro cuadrado. Y si mi máquina tiene la fuerza en kilonewtons, ya tienen el resultado. Oye, pero mi máquina requiere la fuerza de cierre en toneladas. Pues lo divido entre el factor 9.81 kilonewtons sobre tonelada para sacar mi fuerza de cierre en toneladas. Normalmente no lo hacemos así. Cuando empezamos, ¿qué hacemos? Oye, ¿de cuánto es la máquina? 100 toneladas. Y el molde que bajamos, pues le aplicaba yo 80. Se ve casi del mismo tamaño. Ponle 85 para no fallar. ¿Vale? La fuerza de cierre está determinada por el área proyectada, por lo que yo veo de la pieza cuando mi pieza la presento en la platina fija y lo que queda de material plástico al ras del molde, eso es mi área proyectada. Entonces, la fuerza de cierre depende del área proyectada. No depende del tamaño de mi molde, que si mi molde es grande o mi molde es chico, que la pieza es más grande que la otra, no depende de eso, solamente depende de la fuerza de cierre. Si yo calculo mal la fuerza de cierre, que es lo que normalmente nos pasa en los procesos, entonces le doy más fuerza de cierre, tapo los venteos, no dejo que al ir inyectando el aire que está delante del material que voy inyectando debe de salir por los venteos. Como me pasé de la fuerza de cierre, no logro que salga, genera un vacío. Y entonces decimos, no, güey, le falta presión de inyección, métele más presión. Le metemos más presión, oye, es que ya es todo lo que da la máquina. Pues es que le falta velocidad. Le metemos toda la presión y toda la velocidad que da la máquina y dice, no la llena, pinche máquina, no sirve, la máquina está mal. Y empezamos a desajustar un proceso. De repente la llenamos y dicen, ok, la pieza ya llenó, pero tiene unas quemaduras en la pieza. Pues claro, estoy friccionando de más el material por haber definido la fuerza de cierre en una forma incorrecta. ¿Sale? Van a ver que cuando ajusten su proceso a través del moldeo científico, se van a evitar muchas broncas y muchas fallas de las que normalmente se les presentan día a día, ni siquiera van a existir y van a trabajar más tranquilos y van a poder pensar para ajustar otros moldes y no estar pegados en la máquina. A todos nos pasa, ¿sí? Imagínate una planta con 20 y tantas máquinas de inyección como la que estoy apoyando ahorita en una asesoría. El supervisor o el técnico ajustador se vuelve loco porque apenas falla una y ya falló la otra. ¿Por qué? Porque nunca aplicaron el moldeo científico, porque nunca vieron cuáles son las características de mi pieza, de mi máquina, de mi materia prima y de mi molde. Cuando lo hagamos van a ver que muchos problemas van a desaparecer. Entonces, fuerza de cierre, calculo el área proyectada, lo multiplico por el factor 4 kilonewtons sobre centímetro cuadrado para cualquier tipo de material. Olvídense que la presión media hidráulica de la máquina
y que la presión que ejerce el material de esta fórmula no falla. ¿Sale? Y ya tienen el resultado en kilonewtons. Si la fuerza de cierre la quieren en toneladas, sobre 9.81 kilonewtons que tiene una tonelada, les va a salir, ejemplo, 80. Pues 80 toneladas es la fuerza que necesito, ni más ni menos. Oye, que ya definí la fuerza en 80 toneladas, la calculamos a través del moldeo científico y mi molde saca rebaba porque se está abriendo, entonces me estoy pasando de la presión de inyección o la velocidad de inyección. Cuando eso pasa, dices, dale más fuerza de cierre. Madre, desde ahí ya desajustamos un proceso que nunca nos va a quedar. Entonces, primer valor, fuerza de cierre. Ya vieron que no tiene nada de complicado calcularlo. Y después vamos a calcular el tiempo de enfriamiento. Hay una formulita ahí que dice tiempo de enfriamiento, que lo vamos a considerar en segundos, es igual a la fórmula 2n al cuadrado, donde n es el máximo espesor de pared de mi pieza. Agarran su pieza, la miden con el vernier. Si no tienen pieza, lo veo en el dibujo de mi pieza. Si no tengo el dibujo, voy con el que maneja el CAD y digo, oye, necesito que me digas cuál es el máximo espesor de mi pieza. Vamos a suponer que lo miden en el CAD. Dice, el máximo espesor de tu pieza, la parte más gruesa que tiene la pieza, porque es lo que más tiempo tarda en enfriar. Vamos a suponer que nos dice es de 3 milímetros. ¿Ok? Sustituyo la n por 3. 3 al cuadrado son 3 por 3, 9. Por 2, 18. Señores, ya tienen su tiempo de enfriamiento. 18 segundos. Ni más ni menos. En una empresa donde estoy ahorita, digo, oye, ¿quién determina el tiempo de ciclo? Yo esperaba que me dijeran el tiempo de enfriamiento. ¿Quién determina el tiempo de enfriamiento? Yo pensé que me iba a decir el grueso de la pieza, el espesor de pared, cualquier cosa. Y me dicen, el dueño de la empresa. Imagínense. O sea, el dueño de la empresa que ve la pieza y dice, pues esta 50 segundos, esta 80. No puede ser. El máximo espesor, el tiempo de enfriamiento lo determina el máximo espesor de mi pieza. Tampoco lo determina si mi pieza es grande o es chica. Puedo tener una pieza chica que tenga un espesor de 3 milímetros y va a tener más tiempo de enfriamiento que una pieza grande que tenga un espesor de 2 milímetros. El tiempo de enfriamiento no lo determina ni el tamaño de la pieza, ni el tamaño del molde, ni nada. Solamente el espesor de pared máximo que tiene mi pieza, porque es lo que más tiempo va a tardar en enfriar. Vamos a suponer que el espesor de pared, dijimos, es 3, ya tienen su tiempo de enfriamiento, 18 segundos. El tiempo de enfriamiento, aguas, no es el tiempo que el molde permanece cerrado. El tiempo de enfriamiento se define como el tiempo que mi pieza permanece dentro del molde en estado de reposo. El tiempo de enfriamiento es el tiempo que mi pieza permanece en el molde en estado de reposo. ¿Sale? Cierro el molde ya está cerrado, no hay tiempo de enfriamiento porque no hay pieza. Empieza a caminar la unidad de inyección para pegar la punta de la boquilla con el bebedero. Mi molde sigue cerrado, no hay tiempo de enfriamiento porque no hay pieza. Empieza a inyectar la unidad de inyección. Mientras se inyecta, tampoco hay tiempo de enfriamiento porque dijimos que el tiempo de enfriamiento es el tiempo que la pieza permanece en estado de reposo dentro del molde. Si apenas la va inyectando, pues no hay pieza, hay pedazo de pieza. Cuando llega al punto de transferencia y deja de inyectar, ahí ya está mi pieza dentro del molde. Ahí empieza el tiempo de enfriamiento. El tiempo de enfriamiento, si lo vemos abajo, está compuesto de dos partes. Mi tiempo máximo de sostenimiento, que representa el 20% de mi tiempo de enfriamiento. Para el ejemplo que pusimos y dijimos 18 segundos de tiempo de enfriamiento, pues el 20% de 18 segundos es mi tiempo máximo de sostenimiento. 20% de 18 son 3.6 segundos. Como máximo a esa pieza le voy a aplicar un tiempo de sostenimiento de 3.6 segundos. Lo que acabo de determinar en ese tiempo de sostenimiento es el tiempo que el husillo va a permanecer pegado en el bebedero del molde para que no se salga el material por el bebedero porque no ha plastificado. Una vez que plastifica, ya es sólido, ya no se quiere salir y le dice al husillo, quítate, ya no se va a salir el material. Entonces ya vieron que el tiempo de sostenimiento no es como quiera, pues, oye, sigue saliendo la pieza con recho, pues ponle 4, güey.
Ya tiene 4, ponle 5. Es que sigue con, ponle 10. De cuentas, nomás estamos perdiendo el tiempo porque la pieza ya solidificó a los 3.6 segundos, según el espesor de pared, en este caso de 3 milímetros, y lo demás, nada más vamos haciendo guajes, aumentando el ciclo, porque ya no está haciendo nada la pieza. Ok, 20% de mi tiempo de enfriamiento es mi tiempo de sostenimiento máximo. ¿Por qué máximo? Porque dijimos que el material en la ficha técnica me va a decir si es amorfo o cristalino. Dijimos que si es amorfo contrae poco, entonces para compensar la contracción, el encogimiento de mi pieza, voy a necesitar menos de los 3.6 segundos que determiné. Ah, pero mi material es cristalino. Un cristalino encoge demasiado, entonces casi le voy a llegar a los 3.6 segundos de sostenimiento que determiné. ¿Sale? Ok. Y el 80% que me sobra del tiempo de enfriamiento es mi tiempo de carga. Si yo calculé que el tiempo de enfriamiento iban a ser 18 segundos y que el 20%, 3.6 segundos, es mi tiempo máximo de sostenimiento, entonces el 80% de 18 segundos son 14.4 segundos. Me está diciendo, cuando cargues material, tienes que cargar a la velocidad que te dé 14.4 segundos la carga. Oye, que la carga me da 12 segundos. Pues bajó la velocidad para que se tarde 14.4. Oye, que se está tardando más de 14.4, entonces está muy lento y voy a aumentar la velocidad o las revoluciones por minuto para que me carguen 14.4 segundos. Cuando me carguen 14.4 segundos, le estoy diciendo a mi proceso, chingón, estás plastificando el material al 80% por fricción. Ya vieron que también las revoluciones por minuto no se escogen al azar, están calculadas, ¿sale? Es algo muy general, pero lo importante es sembrarles a ustedes esa situación de poder ajustar un proceso, que crean firmemente que esto funciona. Se los puedo decir, he ajustado infinidad de procesos así. Yo liberaba moldes, trabajé para Volkswagen y Audi de México y me tocaba liberar los herramientales en cualquier parte del mundo y así los liberamos bajo este proceso. Funciona bien. Entonces, ya vimos cómo se determina la fuerza de cierre, el tiempo de enfriamiento, el tiempo máximo de sostenimiento, el tiempo de carga. Dijimos, la fuerza de cierre depende solamente del área proyectada. El tiempo de enfriamiento, el tiempo de sostenimiento, el tiempo de carga, dependen del espesor de pared de mi pieza, de nada más. No hay otro concepto otra variable que intervenga, espesor de pared de la pieza. Ya dijimos, suponiendo que tuviera 3 milímetros de espesor, mi tiempo de enfriamiento son 18 segundos. Sale. Ahí viene lo importante. Cálculo del tiempo de ciclo. 3 veces mi tiempo de enfriamiento es mi tiempo de ciclo. Si mi tiempo de enfriamiento me salió a 18 segundos, pues mi tiempo de ciclo son 54 segundos, 18 por 3. No es de que ponle 20, ponle 30. No, 54 segundos. Está determinado por el espesor de pared de mi pieza. ¿Vale? Ok. Cálculo del número de tiros. Necesito saber en mi proceso de inyección cuánto es la máxima capacidad de material que le cabe a mi usillo para que cuando yo lo divida en lo que pesa cada inyección, me dé el número de inyecciones o número de tiros que caben dentro del cañón. En la mayoría de las plantas donde yo he ido, les digo, oye, ¿cuántos tiros le caben a tu cañón? Muchos, como cuántos. Un chingo. Entonces, con ese dato, dices, pues eso no está ajustado a través del moldeo científico. Número de tiros. Necesito saber cuántas inyecciones le caben a mi cañón, cuánto material carga, ¿sí? Y cuánto pesa cada inyección para que al dividirlo me diga, pues mira, te caben 100 tiros. Ejemplo, determinamos a lo mejor que le caben 100 gramos de material a mi cañón y mi pieza pesa 20 gramos, mi inyección, pues le caben 5 tiros. ¿Vale? ¿Para qué me sirve saber cuántos tiros le caben?
para calcular algo que se llama tiempo de residencia. Si yo multiplico ese número de tiros, 5 que me haya salido, por el tiempo de ciclo, vamos a suponerle por 60 segundos que tarde mi ciclo, son 300 segundos, y lo divido entre 60 segundos que tiene un minuto, me dice, pues son 5 minutos. Pues eso que acabamos de calcular se le llama tiempo de residencia del material dentro del lucillo. Cuando nosotros hacemos esta fórmula, me dice, tu material tarda, para este caso inventado, 5 minutos. Me dice, si tú puedes soltar un pele de la garganta hasta que sale por la punta del lucillo, para esta máquina en específico, con este peso por inyección, sale ya ese ciclo, el material, ese pellet se va a tardar 5 minutos adentro del lucillo. ¿Para qué me sirve? Para determinar las temperaturas que le debo de poner al cañón. Tampoco son de que, pues el fabricante dice que se plastifica de 200 a 240. Pues ponle 200, 210, 220, 230 y 240 en la punta y estoy dentro de lo que me dice el fabricante. Mi pregunta es, ¿a poco el fabricante sabe de qué tamaño es mi osillo? ¿A poco el fabricante sabe si mi osillo es pequeño o es muy grandote? Si es muy pequeño, el tiempo de residencia es poco, a lo mejor le falta temperatura. Si tengo un osillo bien grandote, pues a lo mejor el tiempo de residencia me sale 18 minutos y antes de que ocupe yo el moldeado científico el material ya lo tengo degradado. ¿Sale? Entonces, el tiempo de residencia se calcula idealmente, ¿sí? Lo ideal es que ese tiempo de residencia me dé de 3 a 5 minutos. Cuando el tiempo de residencia me da de 3 a 5 minutos, dices, chingón, esta unidad de inyección es exactamente la que yo ando buscando para mi proceso. Oye, que me dio menos de 3 minutos, esa no es la máquina adecuada para mi proceso. Oye, está arriba de los 5, tampoco es la máquina correcta para mi proceso. Pero los tenemos que ajustar porque no hay, ni modo que le digamos al dueño de la empresa, ¿sabes qué? Es que necesito una máquina especial porque esta no me sirve. Ok, lo vamos a ajustar, pero entonces tenemos que manejar 3 situaciones. Si mi tiempo de residencia me sale de 3 a 5 minutos en la parte media que nosotros vemos en la figura, hagan de cuenta que aquí donde dice baja es la tobera. Para que se eviten problemas, pónganle de 70 a 90 grados para el material que quieran en la tobera. No le va a pasar nada, ¿sale? Y las demás resistencias, si mi tiempo de residencia está de 3 a 5 minutos, todas son iguales. ¿Iguales a qué? Al promedio que me marca la ficha técnica del material. Oye, que el material me dice que lo cargo, que ese material se plastifica de 200 a 230 grados centígrados, pues el promedio son 215, todas a 215, excepto la tobera y la punta de la boquilla, que ligeramente va más alta para permitir el paso del material adentro del bebedero del molde. ¿Vale? Entonces lo ideal es, si yo veo en un proceso todas las temperaturas iguales, pues entonces escogieron la unidad perfecta de 3 a 5 minutos el tiempo de residencia. Es que las tenemos que ajustar de menor a mayor. Hace rato acabamos de ver que la construcción del lucillo, en esa está implícita toda la fricción o el calentamiento de mi materia. Nosotros no tenemos por qué compensarlo de más a menos, ¿sale? Si el tiempo de residencia está de 3 a 5 minutos, todas las temperaturas son iguales al promedio de lo que me marca la ficha técnica del material. ¿Sale? Oye, que mi tiempo mi tiempo de residencia es menor a 3 minutos como en la parte de arriba. Bueno, pues entonces, como es muy pequeño el tiempo que está mi material adentro del cañón, tengo que empezar, no en la tobera, sino la siguiente zona altas, y la voy degradando dentro del límite que me marca la ficha técnica del material. Altas al principio, porque como es muy chico, lo voy a ayudar con temperaturas altas para que pueda fluir mi material con facilidad, para que pueda mi material plastificarse al 20% por conducción. Oye, mi tiempo de residencia me salió mayor a 5 minutos, quiere decir que tengo un lucillo bien grandote,
entonces le voy a aplicar temperaturas bajas en un principio para que no degrade yo el material, porque tiene que recorrer un camino muy grande adentro del husillo. Entonces ya vieron también que las temperaturas se ajustan de acuerdo a una programación. ¿Sí? Lo que tratamos de dar a entender es toda la variable que interviene, todas las variables que intervienen en el proceso se calculan, no es una pila. ¿Sale? Intenten y van a ver que su proceso va a mejorar mucho. ¿Okay? Distancia de carga, dices, uy, ¿cuántos milímetros de carga le vamos a poner a la máquina? Pues el otro tenía como 80, ponle 90 a ver qué pasa, ¿no? Aquí lo que vamos a ver, la distancia de carga, los milímetros que le vamos a poner para que inyecte mi pieza, también lo vamos a determinar. Necesito saber cuánto material le cabe a mi cañón y en esa capacidad máxima cuántos milímetros recorre para saber, bueno, pues si recorre 100 milímetros y pesa 100 gramos, pues yo voy a inyectar una pieza de 10 gramos. ¿A cuánto pongo la distancia de carga? Una regla de 3. Para que no se quiebren la cabeza, aquí está la fórmula. Para calcular la distancia de carga voy a poner peso de la inyección en gramos por la máxima distancia de carga de mi husillo. Lo divido entre la máxima capacidad de carga que le sale a mi husillo, que le cabe al husillo, y lo que le va a salir son los milímetros en los que tienen que poner la carga. Oye, que me salió 30, pues 30 milímetros le pongo, ni más ni menos. ¿Vale? Entonces ya tengo para poder inyectar mi pieza, ya sé cuánto lo debo de cargar, ya vi cómo se plastifica mi material al 20% por conducción a través de los valores que le ponga las resistencias del cañón, de acuerdo al tiempo de residencia. Ya también definí cuál es mi fuerza de cierre, cuál es mi tiempo de enfriamiento, mi tiempo de carga para plastificar mi material al 80%, mi tiempo máximo de sostenimiento, mi tiempo de ciclo. Bueno, pues ya tengo lo básico para poder inyectar mi primera pieza. Pongo mi punto de transferencia al 50%, es decir, si mi carga me salió en 100 milímetros, pues ahora lo pongo en 50, el punto de transferencia. Empiezo a inyectar mi pieza y teóricamente me va a salir como a la mitad. Voy corriendo el punto de transferencia hasta que llene mi pieza al 98%. No vamos a medirlo con un vernier. Simplemente cuando vean que le falta un pedacito para llenar, dices, ahí está llena al 98%. Una pieza en el proceso de inyección mata moscas, lodera, acera, luchadores con 6 dedos, lo que quieran. Siempre se inyectan al 98% con presión y velocidad de inyección. El 2% que me falta, más la consistencia de mi pieza, quitar los rechupes, que en apariencia salga bien, etcétera, lo voy a hacer con el tiempo de sostenimiento. La mayoría de los procesos que yo veo están llenos como a la mitad con inyección y la otra mitad se la retacan de material con el sostenimiento. Por eso tenemos tantos problemas en los procesos. ¿Okay? Ya calculamos, acuérdense, anteriormente el tiempo de sostenimiento máximo que dijimos es el 20% del tiempo de enfriamiento. Bueno, pues ahora vamos a calcular la presión máxima de sostenimiento en bares. ¿Por qué presión máxima? Porque también depende si mi material es amorfo cristalino. Presión máxima de sostenimiento. Pues veo mi presión de inyección, lo veo en la gráfica, lo veo en la pantalla y veo cuál es la presión más alta que alcanza cuando estoy inyectando. Vamos a suponer que alcanzo la presión máxima de inyección 100 bares. Bueno, pues como máximo mi presión de sostenimiento va a ser el 80% de mi máxima presión de inyección. Si la máxima presión fue de 100 bares, entonces mi máxima presión de sostenimiento va a ser de 80 bares, ¿sí? Dependiendo si mi material es amorfo o cristalino. Ya determinamos una variable más, el tiempo de sostenimiento, ¿sale? Y así vamos calculando cada una de las variables para ajustar un proceso a través del moldeo científico. ¿Ok? Ya dijimos que íbamos a ver que nuestro proceso es estable si mi tiempo de inyección, ciclo a ciclo, mi tiempo de carga, ciclo a ciclo, y mi cojín de masa, ciclo a ciclo,
varían en el orden de las décimas o centésimas. Nada de que me varíe el cojín de masa, pues ahora tiene 11 milímetros, y al rato 10, y al rato 8, y al rato 7, porque es un proceso inestable. A lo mejor el cojín me valía 10.1, 10, 9.9, está variando en el orden de las décimas o tal vez centésimas, es un proceso estable, ¿sale? Dijimos tiempo de carga, tiempo de inyección y cojín de masa, tiempo de carga, tiempo de inyección y cojín de masa me deben de variar en el orden de las décimas o centésimas. Y ustedes mañana, al rato que estén en la planta donde trabajan, hagan esta fórmula que se llama porcentaje de eficiencia en inyección. ¿Qué voy a 3 valores van a haber en su proceso? No muevan nada, solamente vamos a hacer el cálculo. Distancia de carga, o sea, cuántos milímetros estoy cargando en ese proceso. Punto de transferencia, a dónde dejo de inyectar, a cuántos milímetros está mi punto de transferencia. Y mi cojín de masa, cuántos milímetros me quedan de cojín de masa. Aplican esta fórmula, distancia de carga menos punto de transferencia sobre distancia de carga menos cojín. Lo multiplican por 100 y van a encontrar un valor. Ese valor debe estar comprendido del 95 al 98%. Si el valor les da del 95 al 98%, dices, bien, seleccioné bien mi distancia de carga, seleccioné bien mi punto de transferencia, está perfecto mi cojín de masa y aparte mi tiempo de inyección, mi tiempo de carga y mi cojín de masa varían en el orden de las décimas o centésimas. Dices, bien, tengo un proceso ajustado a través del moldeo científico. ¿Sabe? Oye, pero si este valor está por abajo del 95%, a lo mejor me salió 80, 90, 92, me dice tu proceso tiene exceso de sostenimiento, te pasaste de presión de sostenimiento, te pasaste de tiempo de sostenimiento, o estás llenando tu pieza no al 98%, la estás llenando al 95, 90, 50, 40, etcétera. Oye, pero que esta relación me salió arriba del 98, me dice, oye, estás llenando tu pieza con inyección al 100%. El punto de transferencia está mal definido. O te falta tiempo de sostenimiento y te falta presión de sostenimiento. Al final de cuentas, cuando ajustamos todas las variables a través del moldeo científico, que dependen, dijimos, de las características de mi pieza, de mi máquina, de mi molde y de mi materia prima, ajusto los 5 grupos de variables: temperaturas, distancias, presiones, tiempos y ¿cómo se llama? Y velocidades. Entonces los ajusto y debo de controlar tiempo de carga, tiempo de inyección, tiempo de cojín de masa y el porcentaje de eficiencia. ¿Sale? Si los 3 primeros, tiempo de carga, tiempo de inyección y cojín de masa, me varían en el orden de las décimas o centésimas, y mi fórmula me da del 95 al 98%, con los ojos cerrados las piezas van a salir bien. No necesitamos ir a ver una pieza o espiar por el acrílico de la máquina con el molde cerrado. ¿Y qué hace? Pues estoy viendo cómo sale la pieza, pero pues el molde está cerrado, ¿sale? Entonces, lo último que les quiero comentar, ingenieros, acuérdense, por favor, la presión de inyección no la controlamos, la limitamos. Les comento esto porque a través de varios cursos de moldeo científico que hemos impartido, a veces me dicen, oye, ¿y cuál es la fórmula para calcular la presión de inyección? No hay fórmula. La presión de inyección no la calculamos, la limitamos. Ejemplo, vamos a suponer que están en una máquina que dice presión máxima de inyección 160 bares. ¿Ok? Ustedes van a empezar a inyectar sus piezas y dicen, le voy a poner 90 bares a ver si la llena. No la llena y dices, pues ahora le voy a poner 100. Pero la máquina, no estamos controlando esa presión de inyección. Lo que le estamos diciendo a la máquina es, ok, yo ya sé que máximo tienes 160 bares de presión de inyección. Te voy a dar como máximo 100. Si a los 100 bares de presión de inyección llenas mi pieza, a todo dar. Si no la llenas, ahí te paras. No quiero que llegues a 160.
Ok, le damos 100 y no la llenó. Dices, ok, ahora le voy a dar 130. Le estoy diciendo a la máquina, digo 110, le estoy diciendo a la máquina, ya sé que 120 bares es tu máxima presión de inyección, pero ahora te voy a dar 110. Y de repente llena la pieza. Y ya llenó. ¿Con cuánto llenó? Con 110 bares. No, la limité a 110, pero a lo mejor la pieza llenó en 105. Tengo que ir a la pantalla de presión de inyección, a la gráfica de presión de inyección y ver con cuánto llenó. Oye, yo le dije hasta 130 la llenes o no, 110 la llenes o no. Ah, pero si la lleno a 105, entonces muevo mi presión de inyección a 105. La presión de inyección en ninguna máquina, a través del proceso de inyección, la presión de inyección no la controlamos, la limitamos. Le ponemos un límite, hasta aquí llegas, la llenes o no. ¿Vale? Porque si no, empezamos con problemas de que, súbele más presión de inyección. No, tengo que ir a la gráfica y ver a dónde la limite. ¿Sale? Cuando inyecten sus piezas, no es una regla, es algo que yo les puedo decir que a mí me ha funcionado. Piezas pequeñas, normalmente las inyecto con baja presión. ¿Por qué? Pues porque es tan corto el recorrido de las venas de mi pieza que no necesito una presión tan alta. Y como generalmente las piezas chicas tienen una figura regular uniforme, pues con alta velocidad para hacer un tiempo de ciclo más corto. Caso contrario, piezas grandes, necesito una alta presión de inyección porque normalmente la pieza es muy grandota, tiene sus recorridos de las venas muy grandes y si la inyecto con baja presión, el material se me va a enfriar y no va a llegar hasta el último extremo de la pieza. Presión alta. Baja velocidad, pues porque como es una pieza grande, tiene una geometría complicada, pues necesito inyectarlo tranquilito, despacio, para que entre el material por todos lados, ¿vale? Por lo general. ¿Okay? Y algunas consideraciones, Inges, que debemos de tener presente en el modelo científico. Si requiero perfiles de inyección, esos perfiles tampoco hay una regla que yo les diga, pone 3 perfiles, 5 perfiles, ahí sí entra un poquito la pericia o el feeling del ajustador para decir que mi pieza de repente hasta cierta distancia está completamente recta. Luego hace una bajada mi pieza, pues necesito bajar mi presión y mi velocidad, etcétera. ¿Sí? Los perfiles de sostenimiento, si los requerimos, ¿sí? Generalmente ponerle, oye, le voy a dar 3 segundos de sostenimiento, pues lo divido en 3 perfiles y a cada uno le doy 1 segundo. Y la presión de sostenimiento la pongo en el primer segundo más alta, vamos a suponer que 80, y al segundo perfil abajo, normalmente para llevar un orden al 80% de la primera, y la tercera la pongo al 80% de la segunda, nunca al revés. ¿Por qué? Porque la presión de sostenimiento me sirve para que el material no se salga por el bebedero mientras no plastifica. Conforme va pasando el tiempo de enfriamiento, la pieza se va solidificando. Conforme se va solidificando, ya no ejerce tanta presión para salir. Por eso disminuimos en los perfiles de sostenimiento la presión de sostenimiento. Hay quien lo hace al revés. Al primer perfil le pone 80 bares, al segundo 90 y al tercero 100. Y dicen, ok, mi proceso está bien controlado, pero se atora mi colada. Pues claro, como lo último que enfríe es la colada, pues ahora tengo una chulada de colada, sin ningún rechupe, pero se atora porque lo estoy haciendo más grande. Contrapresión. Acuérdense, la contrapresión es la presión que se opone a la carga. Como máximo vamos a ponerle 10% de la capacidad de la máquina, no más. Muchos dicen, es que mi pieza sale incompleta. Auméntale la contrapresión. Se lo aumentan y dicen, madre, mira, ahí está, ya sale la pieza. Pues sí, pero la contrapresión lo que hace es que esa presión opuesta hace que se friccione más al cargar. Al friccionarse más, plastifica más el material, lo llevas más allá del 80% por fricción y se lo plastifica, pero te van a salir piezas degradadas, puntos negros, burbujas, etc. La contrapresión solamente nos sirve para que mi material siempre llegue a la misma distancia, por ejemplo, 100 milímetros que le haya puesto, con el mismo volumen, pero con el mismo peso.
porque la contrapresión lo que va a hacer al cargar es romper los espacios intermoleculares de aire para que no cargue aire mi carga y llegue siempre a la misma distancia, con el mismo volumen, con el mismo peso. ¿Sale? Descompresión. La descompresión, hay dos formas de descompresión: antes de cargar o después de cargar. Como máximo, ¿sí? 10 milímetros de contrapresión. Si tengo de descompresión, si tengo nada más antes de cargar, máximo 10 milímetros. Si tengo después de cargar, máximo 10 milímetros. Si ocupo las dos, que entre las dos me sumen 10 milímetros. No le metan más contrapresión, más descompresión, porque empezamos a generar burbujas de aire o piezas incompletas. ¿Okay? La otra, si el material es higroscópico, material que lo tengo que secar a cierta temperatura, a ciertos grados, necesitamos calcular cuánto material le cabe a mi tolva, ¿sí? O cuánto material necesito en la tolva de acuerdo al consumo por hora que saco de material, por el tiempo de ciclo y por el peso de mi pieza. Ejemplo, vamos a suponer que nosotros tenemos una pieza que pesa, vamos a ponerle que el ciclo es de 20 gramos, o sea, inyecto y son 20 gramos, ¿sabes? Pero yo tengo un tiempo de ciclo de 60 segundos, es decir, saco 60 ciclos por hora. Si cada ciclo pesa 20 gramos, pues yo multiplico 20 por 60 y me dice son 1200 gramos. Si lo divido entre 1000, me dice estás consumiendo 1.2 kilogramos por hora. ¿Sale? Si tengo que secar mi material según la ficha técnica 4 horas, pues solamente necesito secar 4.8 kilos de material. Pero llenan la tolva completita que le caben 200 kilos. Y al rato dicen, no sé qué pasa, mis piezas salen con ráfagas. Pues sí, ráfagas por degradación, porque me pasé de tiempo de secar mi material y entonces ahora, antes de ajustar mi proceso, pues ya tengo una bronca porque degradé el material antes de inyectar. Entonces, aguas con esa parte. ¿Sí? Lo que decíamos hace un rato, ingenieros, si la relación de inyección, esa fórmula que vamos a calcular está del 95 al 98%, si la variación del tiempo de inyección ciclo a ciclo está en el orden de las décimas o centésimas, si la variación del tiempo de carga está también en el orden de las décimas o centésimas, y si el cojín de masa varía también en el orden de las décimas o centésimas, entonces podemos asegurar que tenemos un proceso controlado con la plena seguridad de que todas las piezas van a salir igual, tanto en apariencia como en dimensión, como en funcionabilidad. Esto nos dará sin duda alguna un estudio, el que le quieran hacer a la variable que quieran, un estudio de control estadístico de proceso dentro de los límites establecidos. Desde mi personal punto de vista, estos valores, tiempo de carga, tiempo de inyección, cojín de masa y porcentaje de eficiencia, deberán estar incluidos dentro de la liberación de mi proceso o de mi producto, y deberán también ser conocidos por todo el personal que tenga injerencia en el proceso de inyección. Al final de cuentas, el resultado de todo mi moldeo científico lo voy a medir con esas 4 variables. Si esas 4 variables están bien, todo mi proceso está bien. ¿Sí? Yo sé que es muy rápido, ingenieros, es simplemente el tratar también de aportar una parte de lo que es el moldeo científico, que vean que es algo donde tenemos que hacer una programación, donde tenemos que calcular de acuerdo a todas las variables que vimos, que no es nada más a feeling, pues ponle tantos, fuerza de cierre tanto, carga tanto, temperaturas del cañón, pues es que no, como que siento que el material está frío, aumenta la temperatura, sigue frío, aumenta las revoluciones por minuto. Y al final de cuentas, todo lo que hacemos estamos desajustando un proceso. Y al rato, ¿qué decimos? La verdad es que nos llegamos a desesperar, pinche máquina no sirve. No, el material está mal, no, el molde es chino. Y empezamos a buscar broncas por todos lados, ¿no? Sí es cierto que los moldes chinos salen malos a veces,
Pero bueno, el moldeo científico nos va a permitir determinar si tengo un problema con mi materia prima, con mi molde, con mi máquina o con la geometría de mi pieza. ¿Vale? Ingenieros, es una pequeña plática. Espero de verdad que les funcione, que por lo menos ustedes vean que es importante ajustar los procesos de esta manera y pues que lo poquito que vimos, Inge, les pueda servir. La realidad es que pusimos este webinar y el mismo día se llenó y tenemos otro mañana, pero esa es la finalidad, ingenieros. Si les puedo apoyar con algo, pues estamos a sus órdenes, Inge. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Así rápidamente, porque pues somos un montón, pero... A ver, vamos, es correcto. Dice, sí, piezas con contaminación por degradación. Es correcto, Inge. O sea, si nosotros nos basamos, por ejemplo, del tiempo de residencia en el secador, vamos a tener piezas con contaminación por degradación. Si nos pasamos de friccionar el material más allá del 80% por fricción, porque estoy acelerando demasiado las revoluciones por minuto, voy a friccionar mi material. Si me paso de fuerza de cierre porque no la definí, fuerza de cierre en el molde, voy a generar vacíos en mi molde y voy a generar piezas por degradación o ráfagas por degradación o contaminación, ¿no? Yo veo aquí, dice, excelente presentación. Muchas gracias. ¿Hay alguna forma de determinar la velocidad de inyección y la fase de sostenimiento? Bueno, que ya dijimos que la velocidad de inyección depende de la geometría de mi pieza y está en relación directa con la presión de inyección que ocupe. En la fase de sostenimiento vimos que hay presión de inyección, presión de sostenimiento y tiempo de sostenimiento, y calculamos la presión de sostenimiento como el 80% máximo de la presión de inyección, dependiendo si mi material es amorfo o cristalino, y que el tiempo de sostenimiento va a ser igual al 20% de mi tiempo de enfriamiento, como máximo, porque mi material puede ser amorfo o cristalino. ¿Sí? Esta presentación la pueden compartir, que no la tengo ni grabada ni nada, no, nosotros lo hacemos en directo, en vivo y a todo color. ¿Se puedan compartir la presentación, por favor? Bueno, que déjenme ver, no lo sé, ahí hay un montón de correos, déjenme ver cómo la podemos compartir. Sí, ¿no? Ok, pues ingenieros, esa es parte de lo que nosotros vemos en un curso de moldeo científico que lo vemos en 4 sesiones, cada una de 3 horas, son 12 horas, y explicamos perfectamente paso a paso lo que nosotros vimos. Después hacemos un ejemplo real de los últimos ajustes que haya yo hecho, o si tienen alguna pieza en ese curso, pues ustedes me dicen, oye, mira, acá está mi pieza, esta es mi ficha de parámetros que tengo, lo vamos haciendo sobre la pieza y ustedes mismos van viendo, pues sí, aquí le estoy aplicando más presión de inyección. Me pasé de la fuerza de cierre, por eso tengo ahora un ejército de personal operativo trabajando, en vez de una persona tengo 10 porque mi molde saca rebaba. Entonces, van a ver que aplicando el moldeo científico van a tener menos problemas en los procesos. No es algo nuevo, definitivamente no tiene años el moldeo científico. Lo que sí les puedo decir que esta forma de ajustarlo no la van a encontrar en ningún lado. Es algo que hemos hecho a través de la experiencia de tantos años y que yo pensé y dije antes de que me muera, pues quiero compartir algo de esto, poquito que me he dejado en la inyección. Y si a ustedes les sirve, pues adelante, ingenieros, para eso estamos. Si quieren profundizarlo más, tenemos ahí nuestro siguiente curso 10, 11, 12 y 13 de noviembre. Sí, la otra semana. Esas sí son 12 horas. Inges, ¿alguna cosa más? Qué bueno, me da mucho gusto los comentarios. Eso es más gratificante que muchas cosas. Para los que están por ahí sin ningún problema, ingenieros, todos los que están ahí, pueden apuntar mi número telefónico. Aquí se los voy a poner 22 24 73 06 03. ¿Sale? Y aquí ya se los puse. Ese es mi número de celular. 22 24 73 06. Si algo necesitan y les puedo ayudar,
Si deciden profundizar más en esto, tenemos algunos cursos. El próximo empieza la otra semana, el 10 de noviembre, 10, 11, 12 y 13 de noviembre. Y pues, hijas, estamos a sus órdenes. De contrario, gracias a ustedes.